Voy a hablar del manejo de los tumores de cavidad oral. Soy cirujano de planta del Hospital Alemán de Buenos Aires, de la sección de cirugía de cabeza y cuello. Antes que todo vamos a aclarar la anatomía de este sitio anatómico, ya que nos referimos a la primera parte del tracto digestivo y todas las mucosas que lo recubren, y está compuesta por el labio, por el piso de la boca, por la lengua móvil, la mucosa bucal, la mucosa gingival inferior y superior, el paladar duro y el trígono retromolar. Cuando hablamos de los tumores de la cavidad oral, nos vamos a referir en el 95% de los casos a los carcinomas escamosos y alguna de sus variantes, y en el 5% restante a los carcinomas de glándulas salivales menores, a linfomas, sarcomas, etc. El comportamiento biológico descrito de este tipo de tumores es primero la invasión local, con afectación de estructuras vecinas, en segunda instancia las metástasis linfáticas lesionales que son cervicales, a excepción del carcinoma verrugoso que más adelante veremos, y por último las metástasis a distancia que son excepcionales al momento del diagnóstico. La epidemiología de estos tumores, vamos a ver que hay mundialmente 263.000 casos año y prácticamente la mitad de mortalidad por año también por la misma patología. Es más frecuente en el hombre, 3-1 con respecto a la mujer, y más frecuente en la sexta década de la vida. Los factores de riesgo más comúnmente citados son principalmente el tabaco y el alcohol. Se sabe que el tabaco aumenta 25 veces las chances de desarrollar un carcinoma del tracto digestivo superior, y el alcohol actúa como sinergista del tabaco en el desarrollo de estos tumores. Otros factores de riesgo clásicos son la exposición solar para el labio, ya que equivale a un tumor de piel y a los factores de riesgo que esta misma tiene. En Asia, principalmente la India, es muy frecuente el desarrollo de estos tumores en las personas que mascan la nuez de betel, y por supuesto en los pacientes con mal estado de la cavidad oral con enfermedad periodontal. Por último, habría que destacar que el ADN del HPV-16, muy frecuente en estos últimos años como factor causal del carcinoma de orofaringe, de hipofaringe y laringe, se ha visto hasta en un 5 a un 6% en pacientes con carcinoma de cavidad oral, sin otro de los factores de riesgo antes citados. La estadificación internacional clasifica en estadios tempranos o 1 y 2 a los tumores menores de 4 centímetros, sin invasión de estructuras vecinas ni metástasis ganglionares, siendo el estadio 1 los tumores menores de 2 centímetros y el estadio 2 de 2 a 4 centímetros. Los estadios avanzados, estadios 3 y 4, son tumores de más de 4 centímetros con invasión de estructuras vecinas y o metástasis ganglionares y o a distancia. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de estos tumores? Lo primero de todo es la presentación clínica, ya que hay que sospechar un posible carcinoma escamoso de cavidad oral ante cualquier lesión mucosa de origen desconocido de más de 2 semanas de evolución. Las leucoplasias, por ejemplo, o placas blanquecinas, se han asociado hasta en un 5% de los casos al desarrollo de carcinomas in situ de la cavidad oral. Por su lado, las eritroplasias o placas rojizas se han asociado hasta en un 20% al desarrollo de estos tumores. Cualquier defecto mucoso o ulceración debe llamar la atención del médico tratante. Las pérdidas de piezas dentarias sin ninguna otra explicación, el dolor, la dificultad deglutoria o en el habla, el sangrado de origen desconocido y por supuesto la aparición de un tumor láterocervical en el contexto de un paciente tabaquista, etc. Siguiente paso es confirmar la sospecha diagnóstica con una biopsia. Del tumor primario la sugerencia es la biopsia quirúrgica, principalmente la incisional es la más utilizada, y para los tumores láterocervicales la punción aspirativa con aguja fina sigue siendo el mejor estudio costo efectivo para este tipo de situación. La evaluación del tratamiento se va a realizar en distintos pasos. Son imposibles de saltear la inspección y la buena palpación, en ciertas ocasiones bajo una relajación permanente. La panendoscopía, que no es de práctica habitual en los servicios que manejan estos tumores, debiera ser la regla, pero principalmente haciendo énfasis en la fibrolaringoscopía y en la fibrobroncoscopía para descartar posibles segundos primarios, ya que comparten los factores de riesgo con el carcinoma pulmonar. El rol de la tomografía con contraste endovenoso lo conocemos todos, tanto sus virtudes como sus defectos.
lo principal es poder caracterizar la posible invasión ósea de estos tumores y también es útil para la evaluación pulmonar en el preoperatorio. La resonancia magnética nuclear comparte las virtudes con la tomografía y también sus defectos, pero es un poco más sensible para detectar la diseminación perineural de estos tumores. Por último, no hay que dejar de mencionar el valor del PET-TC, que es un estudio que está cobrando mucha relevancia tanto en el estudio inicial como en el control post-tratamiento de estos tumores, pero su real valor hoy en día se ve en la evaluación de tratamientos conservadores para evaluar persistencias o recurrencias. El tratamiento definitivo para cada caso debe basarse en reuniones interdisciplinarias, donde no puede faltar el cirujano de cabeza y cuello, el oncólogo clínico y el radioterapeuta, a veces asistidos por algún odontólogo o algún patólogo especialista en el tema. Hasta la fecha, la cirugía sigue siendo, por sobre los demás tratamientos, la elección en pacientes operables. Más allá de que la radioterapia y tratamientos médicos han tenido excelentes resultados en otras localizaciones, también lo han tenido en cavidad oral, pero las secuelas de la radioterapia hacen que sea la primera elección por la fácil accesibilidad y por lo expeditivo del tratamiento la cirugía la primera opción. Estas cirugías debieran lograr márgenes suficientes, y cuando hablamos de márgenes suficientes no debieran ser menores a 5 milímetros. Habría que intentar la reconstrucción del defecto ocasionado en el mismo tiempo operatorio. Y es importante aclarar que los beneficios que mostraron las técnicas mini-invasivas como el láser y la cirugía robótica para orofaringe, hipofaringe y laringe no han sido observadas en la cavidad oral. En este momento quiero hacer una mención especial para el carcinoma verrugoso, antes dicho por mí en la presentación. Es un carcinoma de bajo grado, una variante del carcinoma escamoso, que prácticamente no tiene tendencia de metástasis regionales ni a distancia, solamente la invasión local. La primera opción, es importante que quede claro que sigue siendo la cirugía, más allá que en los últimos tiempos estos tumores, ya que se presentan en pacientes añosos y a veces tienen una extensión importante, han sido sujetos de tratamientos médicos, como con metotrexate, con capecitabine, radioterapia, etc. Siempre que en los tumores de cabeza y cuello planteamos el tratamiento de un tumor primario, tenemos que contemplar el tratamiento del cuello. Tenemos que saber que los cuellos clínicamente negativos o N0 presentan metástasis ocultas hasta en un 45% de los estadios tempranos. Está clara la actitud en los pacientes con estadio 2 o tumores de más de 4 centímetros, donde la regla es asociar al tratamiento del tumor primario la linfadenectomía electiva de los niveles 1, 2, 3, 4. En cambio, en el estadio 1 existe controversia, ya que es menor el porcentaje de metástasis ocultas, no llega al 15 o 20%, los estudios no invasivos como el PET, la tomografía o la resonancia tienen serias limitaciones en encontrar las micrometástasis que pudiera haber. El mapeo linfático surgió hace unos cuantos años como una posibilidad, ya que brinda al patólogo el ganglio con mayor posibilidad de micrometástasis que puede haber en el cuello, y es de práctica habitual en algunos centros en el mundo, pero sin ser el estándar de cuidado hasta el día de la fecha. Y lo que usamos para guiarnos en la indicación de la linfadenectomía en los pacientes con tumores de cavidad oral es el espesor tumoral, que según la literatura puede variar entre más de 2 milímetros a más de 4 milímetros para decidirse por la linfadenectomía. La contracara es el cuello clínicamente positivo, donde no existe controversia alguna. La linfadenectomía cervical radical modificada homolateral de los niveles 1, 2, 3, 4 y el 5, dependiendo del cirujano tratante, es la regla. Hay que tener en cuenta que los tumores cercanos a la línea media o que pasen la línea media debieran ser pasibles de vaciamientos bilaterales. ¿Cuál es el rol de la radioterapia en los tumores de la cavidad oral? Podemos ubicarnos en 3 escenarios. El primer escenario sería el tratamiento primario de estos tumores, cuando estamos ante pacientes no operables con enfermedad temprana o avanzada. La segunda posible indicación de la radioterapia en este escenario es la enfermedad temprana, cuando el defecto estético de la cirugía es importante para el paciente. Y por último, la enfermedad irresecable en forma concurrente con quimioterapia. Como tratamiento adyuvante o postoperatorio, la radioterapia debiera brindarse en forma hiperfraccionada para obtener sus mejores resultados y, de ser posible, en intensidad modulada para cuidar de los daños tóxicos de la radioterapia a los tejidos sanos.
¿Cuál es la indicación de la radioterapia postoperatoria? Tumores T3 o T4, márgenes quirúrgicos insuficientes, invasión linfovascular y o perineural y metástasis ganglionares. La braquiterapia, que es una forma especial de brindar radioterapia en estos pacientes, tiene claras indicaciones. De ser elegida, debiera ser en pacientes con enfermedad temprana y superficial, bien definida y a más de 5 milímetros de la mandíbula para evitar el efecto no deseado de la osteoradionecrosis como secuela alejada. Cuando el paciente tiene una resección con márgenes mínimos o positivos, como refuerzo de dosis o boost en áreas de alto riesgo en pacientes que reciben radioterapia externa, o como reirradiación en enfermedad recurrente o en segundos primarios en campos ya irradiados. La quimioterapia, generalmente a base de platino como monodroga o más habitualmente todavía como poliquimioterapia combinados con 5-fluorouracilo o taxanos, también tiene distintos escenarios. Como tratamiento primario, como ya lo anticipamos en el tratamiento radiante, es en enfermedad avanzada o irresecable en forma concurrente con radioterapia. Como tratamiento postoperatorio, las dos indicaciones clásicas es márgenes positivos de resección o extensión ganglionar extracapsular en los ganglios positivos del cuello, en los dos casos en forma concurrente con radioterapia. Y como tratamiento de salvataje ante el fracaso de algún tratamiento de primera línea, también en forma concurrente con radioterapia. Los agentes biológicos que han cobrado relevancia en los últimos años, de la mano del cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe el factor de crecimiento epidérmico, tiene dos indicaciones claras hoy en día. Para tratamiento primario en pacientes no operables, con enfermedad locorregionalmente avanzada, se lo brinda junto con radioterapia en los casos en donde el platino genera una toxicidad no tolerable por el paciente. Y también en el tratamiento de recurrencias o enfermedad metastásica junto con cisplatino y con 5-fluorouracilo formando parte del protocolo Extreme. ¿Cuál es el pronóstico de este tipo de tumores? En los estadios tempranos 1 y 2 se sabe que hay hasta más de un 85% de supervivencia a 5 años, lo que se reduce significativamente en los estadios avanzados 3 y 4 con menos de un 40% de sobrevivencia en el mismo lapso de tiempo. Aquí hago una llamada especial a los tumores de mucosa yugal, que tienen un comportamiento biológico más agresivo en mismos estadios para los distintos subsitios de la cavidad oral. En cuanto al seguimiento, tenemos que saber que el 80 al 90% de las recurrencias de estos tumores se producen en los primeros 2 años post-tratamiento, por lo cual la sugerencia de control clínico es, en el primer año cada 1 a 3 meses, en el segundo año estirar a cada 2 a 4 meses, entre el tercer y quinto año cada 4 a 6 meses, y luego del quinto año un control anual sería suficiente, y tengan en cuenta que cada control clínico debiera ser acompañado de una fibrolaringoscopía como una extensión del examen endoral. En cuanto a las imágenes de control post-tratamiento, es fundamental saber que hay que hacer una imagen durante los primeros 6 meses post-tratamiento para tener un patrón basal. El rol de la tomografía computada y la resonancia nuclear magnética en el seguimiento es el control periódico durante los primeros 2 años, espaciadas cada 4 a 6 meses idealmente, y luego de este tiempo ante la aparición de cualquier síntoma sospechoso. El rol del PET-TC hoy en día todavía no es el gold estándar de seguimiento, pero hay que saber que es la primera opción como control post-tratamiento no quirúrgico y ante las posibles recurrencias. La tomografía del tórax es sugerido realizarla en forma anual para descartar la posible aparición de segundos primarios. Dos datos importantes también del tratamiento, principalmente cuando la radioterapia formó parte del tratamiento en algún momento, es el control de la tirotrofina por el riesgo de hipotiroidismo en los pacientes irradiados a nivel cervical y por supuesto el control odontológico por el deterioro de las piezas dentarias luego de la radioterapia. Muchas gracias.